En muchos sentidos, la meditación y cualquier práctica contemplativa es muy parecida a la comida, a la bebida, al sexo, al arte, siempre que tengas algunos tips básicos de capacidad cultural, llamémosle, o de disfrute estético y de juego. Por supuesto que hay muchísimas personas que se relacionan con todas estas actividades de una manera bastante brutal, en el sentido de que justamente eso es lo que quiero señalarte. La persona que se relaciona con todas estas actividades de una manera bastante tosca es alguien que quiere simplemente extraer algo de esto, de esta experiencia, sacar algo, adueñarse de algo y sí, básicamente eso. De la misma manera, en la meditación, no entrás en esta experiencia simplemente queriendo terminar o queriendo sacar algo de esto, sino que entras a esto como metiéndote en una bañera para un baño caliente. Vos no haces esas cosas para terminarlas, no haces esas cosas para haber obtenido algo. Esta idea de haber obtenido algo es algo muy bestial, pero también es algo muy abstracto al mismo tiempo. Es la idea de que habrás sacado algo, ¿no? Sacado, fíjate la imagen de sacar, extraer, ¿no? Es como chupar la esencia de algo, sacarla y básicamente dejar eso muerto, ahí sin vida, y vos incorporar esto, ¿no? Hay muchas personas que justamente se relacionan con la vida, con la bebida, con la comida, con la sexualidad, con la espiritualidad, de una manera extractiva, de una manera muy bruta, verdaderamente. Pero esto no lo digo con un ataque crudo a eso. Es como cuando uno dice, un niño, bueno, en cierta edad, digamos, se vuelven un poco brutos también y tienen un poco esta tosquedad humana eh, de tienen como esta especie de contacto inicial entre su experiencia sensorial y una especie de proto o nivel básico mental, cognitivo, y tienen una idea muy bruta de su deseo y simplemente quieren extraer cosas, sacar cosas. Y justamente siempre que la educación sea algo que funciona de una manera más o menos sana, la refinación que eso va a traer es la posibilidad de relacionarse con la cultura, con las relaciones con otras personas, con el arte, con la alimentación, con la sexualidad, con la espiritualidad, de una manera no extractiva, sino viva, sino constructiva, participativa, vital, ¿no? Eso es lo que distingue básicamente, diría yo, a los seres humanos brutos de y lamentablemente hay algo que está pasando, tal vez hace mucho tiempo, tal vez en este momento se nota más, que es una brutalización muy grande. Y lo mismo pasa en cuestiones espirituales, y esto es lo que quería decirte, como clave, digamos, para la práctica de meditación. Vos no empezás a comer una comida para haber comido. A menos que estés desesperado de hambre, que estés realmente en un estado muy brutal, como decía recién, una carencia orgánica o cultural muy grande o espiritual muy grande, no te sentás a comer para haber comido, no te sentás a comer para haber terminado. Por eso a veces uno ve que los chicos, como decía recién, ¿no? En esta faceta un poco bruta, eh, parece que tienen una impulsividad muy grande con la comida. Es como que se meten algo, como cuando uno come para sacarse las ganas, ¿no? Esta famosa gula. Eh, bueno, gula tal vez no precisamente, pero comer para haber comido, ¿no? O tener sexo para haberlo tenido, ¿no? O beber para haber... Hay algo compulsivo, hay algo
de desencaje vital ahí. Es como si en esa manera de funcionar no estuvieras realmente en contacto con lo que estás viviendo, con lo que está pasando, con lo que estás incorporando a través de la comida o conectándote a través de la sexualidad o en la práctica espiritual o en el movimiento con tu propio cuerpo o en la participación laboral, social, creativa. Hay algo bruto. Y realmente te digo, tengo la sensación de que los humanos nos estamos volviendo idiotas, torpes en este tiempo, muy, muy torpes y estúpidos. El nivel de conectividad humana en general es bastante básico. Pero bueno, quiero soltar esos comentarios, pero es un poco la impresión que tengo. Pero la pista que quería darte era esta. Vos no empezás, así como vos no empezás a comer para haber terminado, o no empezás a tomar para haber tomado, y idealmente no entras en una experiencia sexual solo para haberla tenido, sino que justamente de lo que se trata la experiencia es de la experiencia misma. En el mejor caso, digamos, no hay ni una desesperación por haber terminado, ni una desesperación por quedarse en ese estado y que eso no termine, porque es parte del devenir, ¿no? Del flujo continuo de experiencia. Esto tan básico que es como el arte de la sensibilidad, simplemente el arte de la sensibilidad. Te diría que de esto trata básicamente lo que llamamos en general yoga. No me refiero solo a posturas físicas, ¿no? Sino al arte de esta reconexión o reunir, ¿no? Ya no como la idea de unirnos con un principio metafísico, un principio siempre trans algo, ¿no? Más allá, sino inherente, intrínseco en la experiencia misma. La desconexión no es entre lo mundano, en el sentido de nosotros, y alguna cosa trascendente, sino que la intuición de lo trascendente, de lo que trasciende lo inmediatamente, viene a través de la inmersión en el instante de experiencia. Y de nuevo, eso es algo que tal vez sea medio violento, pero o lo conoces o no lo conoces. Por supuesto que se puede invitar a una persona a sensibilizarse en eso, y como sabrás quizás si viste algunos de mis otros videos, yo a estas prácticas y entrenamientos les llamo sensibilizaciones. ¿Por qué? Porque somos bastante toscos en general. Y muchas veces hemos olvidado la capacidad o tenemos desconectada la capacidad de escuchar las capacidades sensoriales básicas. Las capacidades increíblemente básicas. En la enseñanza más directa, más radical de la tradición tibetana, se dice que la experiencia directa de los canales sensoriales es lo que desconecta la dinámica de lo que se llama en el budismo samsara. Samsara es esta especie de rueda de estupidez basada en la fantasía, pero no en la fantasía como algo creativo, en la fantasía como algo evasivo, como algo desconectado, como algo empobrecedor, que es justamente la incapacidad de conexión con la energética. Hay una especie de aspecto inteligente, energético, en la naturaleza propia de el campo vivo, que es lo que somos. Lo que me preocupa de todo esto es que suene un poquito hippie y un poquito gaseoso. Estoy hablando de cosas que son bastante concisas. Vivimos en una desconexión de esta vitalidad y de esta inteligencia básica, tratando de generarla y de forzarla a través de mecanismos artificiales, y después, por ejemplo, terminamos creyendo que ignorancia es simplemente el desconocer o el no tener todos estos agregados intelectuales que intentan forzar la inteligencia, cuando la inteligencia vital, la inteligencia intrínseca, la inteligencia que manifestó todo esto y que continúa sosteniéndonos, como no sentimos que estamos separados de eso, tratamos de generarla de una manera forzada. Y cuando a un humano no ha forzado eso en sí, le llamamos ignorante.
cuando en un sentido esencial la ignorancia es no tener acceso, no tener reconocimiento de esta inteligencia básica, intrínseca, ¿no? Y lo mismo a la vitalidad. La vitalidad es algo que vamos sintiendo mientras más vamos entrando y creyendo la ficción, esta especie de realidad virtual que genera la cultura humana artificial, vas sintiendo que cada vez más la vitalidad se va separando de vos. Es como si te separaras del campo vital y empezás en esta desesperación a tratar de generar esa vitalidad, tratando de forzarlo, forzar relaciones, forzar conexiones, forzar actividades, forzar entrenamientos, que básicamente lo que terminan haciendo es drenándote cada vez más por su propia naturaleza. Entonces, lo que te estaba proponiendo, siempre con estas derivas, pero es cuando practicás algo meditativo, algo contemplativo, que hace en definitiva es como la práctica de lo que, como siempre digo, llamo transmisiones de conocimiento esencial, conocimiento vivo, intrínseco, no trata en lo posible de no hacerlo con el objetivo de extraer algo de eso. Esto es una clave, por ejemplo, en el entrenamiento tibetano, en lo que se llama meditación esencial o contemplación, no se trata de forzar a tu mente o a tu cuerpo-mente o a tu complejo psíquico, mental, físico, de que haga algo forzadamente. Se trata, la instrucción, es muy interesante, la palabra que se usa en general en esta enseñanza súper esencial es descansar, relajar. Hay varias imágenes, ¿no? Está, por ejemplo, la imagen del agua bajando naturalmente. Hay un momento, por ejemplo, en el yoga psicofísico tibetano esencial que se llama Nal Wap. Nal significa natural, es la condición natural, y Wap es descender, pero descender como desciende la lluvia, es como la bajada natural al estado natural, ¿no? Esta imagen de asentamiento, un poco similar a lo que en el Tao, creo que el Tao Te Ching, si es que recuerdo bien, habla del agua en esa condición, ¿no? Lo que baja hacia su autocondición natural. Y está esta imagen del estado natural, de la condición natural, esta potencia intrínseca que no se basa en el control, no se basa en la manipulación, se basa en el principio vital que organiza todo, que es lo que somos. Entonces, cuando practiques estas cosas, trata de ver si podés no intentar agarrar y manipular y hacer. Generalmente es muy importante cuando empezás la práctica. Si vos vas a hacer una meditación y te sentás y en ese momento grabás en tu mente la obsesión y la misión de obtener algo para el final de esta sesión, vas a estar todo ese tiempo con una especie de vigilancia interna para ver si estás cumpliendo los tics de lo que te marcaste. Eso no va a funcionar, al menos en el sentido de contemplación esencial. Lo mismo con el yoga, cuando haces yoga psicofísico, moviendo el cuerpo, ¿no? Etcétera. Si esto se basa en una enseñanza esencial, si estás obsesionado con la técnica, solo como aspecto técnico, es importante, pero solo como eso, para lograr esto y aquello, probablemente te va a quedar en mínimo la posibilidad de esa práctica. Entonces, esta es mi invitación. Cuando practiques meditación, ten cuidado con estos intentos técnicos obsesivos de extraer y de forzar cosas con eso. Más bien son como facilitadores de una especie de relajación básica que facilita el emergente de la capacidad vital, la potencia vital y la inteligencia vital intrínseca. Ojalá te sirva, ojalá te inspire.